No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. El asesino Hitler sigue siendo motivo de polémica, en este caso en México, y por motivos de política interior. Les contaremos cómo están utilizando su figura. Les hablaremos de eso, así como de Paraguay, donde la comunidad judía está bastante contenta y creyendo en el nuevo presidente. Hablaremos además de un documento donde se habla del antisemitismo en el mundo musulmán, y del mundo musulmán hablaremos en concreto de Oriente Medio, de las relaciones de Israel con Hamás y las relaciones de Israel con su vecino Siria. Empezamos con Hamás. El diario El País publicaba ayer en su versión digital que Israel permitió la entrada de combustible, pero solo para la planta eléctrica de Gaza, evitando así la posibilidad de que se vea obligada a cerrar sus operaciones en pocas horas. Funcionarios palestinos habían advertido el martes de que la planta de energía podría quedarse sin combustible, dejando amplias áreas de Gaza sin electricidad. Según reseñó la cadena británica BBC, la reanudación del suministro se produjo gracias a la mediación de la Unión Europea. Estaban muy preocupados porque se terminara la energía que tenían en Gaza, y las fuentes israelíes explicaron que se permitió la entrada de 1 millón de litros de combustible para la instalación. Sin embargo, la entrada de gas, gasolinas o tipos de carburante para el transporte o consumo doméstico se está manteniendo suspendida. Israel restringe la entrada de combustible a la franja para que los terroristas palestinos dejen de disparar cohetes contra blancos israelíes. Les recordamos que el 9 de abril se cerró el paso de Nahalot justamente porque terroristas palestinos atacaron y mataron a 2 civiles israelíes que estaban trabajando precisamente para llevarles combustibles a la franja de Gaza. Por otra parte, hablábamos de relaciones con Hamás. Sí, el presidente egipcio Hosni Mubarak confirmaba ayer por la tarde su mediación para un cese de las hostilidades en la franja de Gaza, pero aventuraba que no esperaba resultados positivos inmediatos de los contactos con Israel y el grupo Hamás. Por otra parte, la Autoridad Nacional Palestina sí decía que pensaba que pronto llegaría un momento de paz. Y otra zona en litigio está en la frontera con Siria. Citando fuentes de Damasco, el diario sirio Al-Watan publicó ayer que el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, habría informado al presidente sirio Bashar al-Assad de que, según el primer ministro israelí Ehud Olmert, Israel estaría dispuesto a retirarse por completo de los altos del Golán a cambio de la paz con Siria. La agencia de prensa independiente Sharm Press explicó que el premier turco visitará Damasco el próximo fin de semana y que se reunirá con el presidente sirio Bashar al-Assad, a quien tiene previsto informar en persona sobre la determinación de Israel. Sin embargo, según la agencia judía de noticias, portavoces de Olmert evitaron hacer declaraciones sobre la información. Sí, lo que dijeron es que se pueden remitir a las entrevistas dadas anteriormente por el primer ministro Olmert, en las que declaró que saben lo que los sirios pretenden de Israel y los sirios saben lo que Israel pretende de ellos. Es todo lo que se pudo decir. Mientras, el ministro de Defensa de Medio Ambiente, Gideon Ezra, declaró que por el momento para Israel no hay nada que hablar con Siria. También dijo que dudaba bastante de las informaciones transmitidas por la televisión siria, diciendo que no era una información fehaciente, que no se puede hablar tan fácilmente de un tema sensible y que para hablar de una retirada hay que debatirlo fuertemente en el ámbito de las sesiones de gobierno. Sin embargo, sí que agregó que estaría dispuesto y le parece que estaría bien hacer la paz con cualquier país árabe, obviamente incluyendo a Siria y la Autoridad Nacional Palestina, y sin duda, dijo, Israel tendrá que pagar algún precio por esa paz. Por su parte, el diputado David Tal, del partido Kadima, expresó la intención de acelerar la aprobación de un proyecto de ley que va a obligar a la realización de un referendo nacional para determinar el futuro de los Altos del Golán. El problema de los Altos del Golán es que la evacuación de esta meseta podría permitir el ingreso de las tropas de Hezbollah a la región, cosa que evidentemente no es deseable. Dejamos Oriente Medio por ahora y vamos a hablar del mundo musulmán y su relación con los judíos.
Un nuevo documento difundido el lunes por el Centro de Información sobre Inteligencia y Terrorismo aseguró que el antisemitismo en el mundo musulmán crece día a día y es un peligro estratégico para Israel. Según el estudio, la educación de varias generaciones de países de Medio Oriente en el odio hacia Israel y los judíos afecta al proceso de paz y a los intentos de normalización entre el Estado hebreo y las naciones musulmanas. Según se desprende del informe, el hecho también trae una justificación intelectual para los proyectos políticos del exterminio de Israel. Sí, de hecho, tal y como explicaba el director del centro, Reuven Ehrlich, es una idea que es una difamación ideológica de naciones y organizaciones cuyo objetivo es precisamente la aplicación del exterminio de Israel. La investigación ha focalizado especialmente en la situación en los países árabes, especialmente en Irán. Refleja además en gran medida la posición oficial, tomando en cuenta los medios de comunicación e Internet. Por otro lado, el estudio subraya la existencia de antisemitismo especial en el mundo árabe, que es diferente al antisemitismo clásico, es ya el antisemitismo de siempre, el que conocemos en Europa. El documento afirma que el antisemitismo musulmán se basa en relatos del Corán que cuenta que los judíos trataron de envenenar al profeta Mahoma. En relación a Irán, afirma que los mayores peligros y calumnias provienen de la República Islámica y de su régimen, que, como sabemos, niega la Shoah, además de llamar al exterminio de Israel. Lo que es cierto es que el informe, además, señala que encuentran frecuentemente propagandas antisemitas en países como Siria, Egipto o Arabia Saudí y proponen la creación de una fuerza internacional que se ocupe del tema por la vía diplomática, el esclarecimiento e incluso se plantea llegar a las demandas judiciales. Y ahora pasamos a hablarles de una comunidad judía que, como les decíamos al principio, es tan contenta, que es la comunidad de Paraguay. Según informaba la agencia judía de noticias, el triunfo histórico conseguido por el exobispo Fernando Lugo en las elecciones presidenciales realizadas en Paraguay aventura un cambio gigante en el país. Jack Fleischmann, presidente del Consejo Representativo Israelita y máximo referente de la comunidad judía local, resaltó la buena relación que durante los últimos años mantuvieron los dirigentes judíos con Lugo, quien inclusive participó de celebraciones religiosas y estuvo en el campo de concentración nazi de Auschwitz para homenajear a las víctimas del régimen de Adolf Hitler. El dirigente recordó que Lugo asistió en 2007 a la ceremonia que conmemoró la Noche de los Cristales Rotos, cuando las tropas de asalto nazi quemaron sinagogas, mataron a judíos o los enviaron a campos de exterminio. Así que la llegada de Fernando Lugo parece ser bastante optimista o poner de un buen humor a esta comunidad judía paraguaya. Hay que destacar algunas de las palabras de Fleischmann, que dijo que esperan que en materia de política internacional Lugo esté en la línea con el presidente de Brasil, con Lula da Silva, dijo, y no con otros líderes latinoamericanos. Suponemos que se hacen referencia a dirigentes como Chávez, como Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Hay unos 2.000 judíos en Paraguay y, según explicaron, Fleischmann trabaja en forma muy activa con representaciones de gobierno. Lugo, recordamos, para que se hagan una pequeña foto de la situación en Paraguay, Lugo ha llegado al poder después de 61 años de poder del Partido Colorado en Paraguay. Se presentó hace 2 años, lo que hizo que la Iglesia Católica la suspendiera como religiosa y, bueno, lo llaman el cura de los pobres, y basó su campaña electoral en la promesa de que implementará una reforma agraria y que va a revisar los contratos internacionales energéticos firmados con los vecinos del continente. Ha tenido muchos acercamientos con presidentes de Venezuela, Bolivia y Brasil, así que por eso esas palabras de Fleischmann las hemos destacado, de que intentará, que esperan que se posicione más desde un punto de vista brasileño, ¿no?, más cercano a Lula. Es un hombre que militó junto a otros sacerdotes en la teología de la liberación y que fue ordenado obispo en San Pedro, una de las zonas más pobres del país, la que se hizo conocido, como les decíamos, por su apoyo a los campesinos sin tierra. Seguimos, les hablamos ahora, nos quedamos en Latinoamérica, les hablamos ahora de México. La Autoridad Electoral de México ordenó retirar un anuncio televisivo realizado por una organización derechista contra el excandidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que lo comparaba con Adolf Hitler, Benito Mussolini y Augusto Pinochet. Virgilio Andrade, consejero del Instituto Federal Electoral, dijo el lunes que la Constitución señala que ningún particular puede contratar en radio y televisión promocionales para hablar en contra de partidos políticos.
Poco después, el grupo conservador Mejor Sociedad, Mejor Gobierno decía en un comunicado que decidió quitar el anuncio porque ya ha logrado sus objetivos. Bueno, pues esta publicidad arremetía contra López Obrador por impulsar la toma del Parlamento mexicano para protestar contra la reforma petrolífera, y se preguntaba quiénes toman los congresos, entonces y respondían emitiendo imágenes de Hitler, de Mussolini o de Pinochet. Bueno, pues esta comparación fue la 1. La respuesta del grupo, bueno, del mismo grupo afectado, del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, pues también está a la altura de las comparaciones fuera de lugar, y dijo que es una práctica hitleriana golpear de esa manera a gente estrechamente vinculada al panismo. Bueno, en fin, que una vez más la utilización de la figura de Hitler en comparaciones, y que evidentemente pues crea muchísimo malestar a la persona que es comparada. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Venimos con Esther a hablar de cultura. Esther, bienvenida. Hola, Masha. ¿Qué tal? Bien, me parece que nos salimos de la polémica, ¿no? Mi polémica de Hitler y tu polémica Pues sí, de la Francia ocupada. Exacto. A causa de lo mismo, del mismo hecho histórico, pues en Francia ha tenido lugar últimamente, se ha desatado una polémica a causa de una exposición fotográfica que tuvo lugar en la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. Y que, bueno, puede visitarse hasta el 1 de julio, pero que ya ha comenzado en pie de guerra. Porque, por lo visto, se trata de fotografías tomadas entre 1941 y 1944 y que pretenden ser un foco de difusión de lo que fue París bajo la ocupación y en el periodo de guerra. Sin embargo, las fotografías muestran un París en fiesta, muy soleado y lleno de gentes en los cafés que disfrutan de los días. Digamos una ocupación feliz, fotos de una ocupación feliz, ¿no? Exactamente. Ya. Y claro, esto ha causado infinidad de críticas porque no muestran lo que fue realmente la vivencia, o sea, la tragedia, ¿no? El drama de la ocupación nazi. Y, en fin, por un lado, pues por ejemplo, la prensa francesa se ha quejado, ¿no? Diciendo, bueno, entonces nos han engañado, no había ni represión ni colas interminables entre las panaderías. La prensa inglesa también, irónicamente, ha calificado esta exposición, ¿no? Diciendo, pues qué hermosa puede ser la guerra. Sí, se la iban a perder este comentario los ingleses. La verdad es que es una torpeza bastante grande, ¿no? Pero son imágenes reales de esa época. Son imágenes trucadas, ya que el fotógrafo André Succa había sido, se trataba de un encargo que le habían hecho a través de un periódico que se llamaba Signal, que era una rama de la propaganda nazi ideada por Goebbels. Okay. Con lo cual, todas estas fotografías pertenecen al organismo de propaganda nazi para mostrar, ¿no?, cómo se vive bajo el nazismo. Bueno, entonces claro, esta es obviamente emitir imágenes de la propaganda nazi, de cómo se vivía bajo el nazismo, es realmente hay motivo para esa polémica. Sí, no, sobre todo porque inicialmente las fotos, la exposición no avisaba de este hecho. Ante lo cual el director de la biblioteca, Jean Deren, ha alegado que es que lo que realmente era importante era la habilidad técnica del fotógrafo. Pero obviamente esto es un poco dudosa, es un poco dudosa esa afirmación, desde luego. En fin, bueno, pues está bien ahora que por lo menos está esta polémica, ¿no? No ha pasado inadvertido y ha habido ahí protestas incluso de la prensa. Bien, ¿qué más cositas me traes? A ver, por otro lado te cuento que, mira, Barbara Streisand ha cancelado una actuación en Jerusalén. Vaya. Que tendría que haber tenido lugar a partir del 13 de mayo y, sin embargo, pues... ¿Por qué? No ha dado motivos del por qué. Que nos contraten a nosotras, cantamos en su lugar. Sí. Además, iba a interpretar una versión
de la oración hebrea Javinu Malkeinu, sí. Ajá. que tiene que, por lo visto, es preciosa. Estoy deseando oírla y sé que en la radio intentaremos ponerla. Bueno, la versión de Bárbara contamos Streisand. con esa versión que ya me he informado. Ah, bien, ya lo sabes todo. Más cositas. A ver, bueno, de Bárbara Streisand, además, te cuento que había hecho una donación de $5 millones al hospital Cedar Sinai. Uh-huh. Y con este dinero se creará el programa de investigación y educación cardiovascular de las mujeres, que llevará el nombre. Bueno, pues no canta, pero ayuda. Eso está bien. Sí. Y hay que resaltarlo todo. Eso sí, ¿con qué terminamos? Pues mira, con una noticia un poco sorprendente, porque han encontrado a estas alturas una tarjeta enviada por Ana Frank en el año 1937, una tarjeta de felicitación de Año Nuevo, sí, que envió pues a una compañera suya, a una amiga. Ya ella vivía en Holanda porque su familia tuvo que trasladarse en 1933 para huir de la Alemania nazi. Y con lo cual, mientras visitaba a su abuela en Naarden, una ciudad holandesa, pues le envió a Ámsterdam, a una amiga suya que residía allí, esta postal de felicitación, y ha sido hallada por pura casualidad en Ámsterdam. Bueno. Y en fin. Siguen saliendo cosas a la luz, ¿eh? El tiempo no las puede ahogar. No. Esther, muchísimas gracias. Muchas gracias. No nos encontramos aquí porque vuelve Ana, pero nos encontramos en otro programa sin duda alguna. Estupendo. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana nos encontramos nosotros, sí, aquí en Radio Sefarad en las noticias. En Radio Sefarad, noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy, como cada viernes, no nos detendremos demasiado en lo que sucede en Israel, ya que para eso tenemos nuestro corresponsal, Salem Ergi, quien nos lo cuenta en otro programa, en el programa Desde Israel. En él, como su nombre indica, analizamos en más profundidad qué es lo que está sucediendo, todas las noticias que están aconteciendo en estos últimos días. Les recomiendo que pinchen ese programa Desde Israel, si están escuchando los programas por separado, y si están escuchando el programa completo no tienen más que esperar, ya que en breve Salem Ergi nos contará y nos hablará de Oriente Medio. De lo que sí que hablaremos de Oriente Medio, de Israel en concreto, es de aquel misterioso ataque contra el territorio sirio realizado por aviones israelíes, del que no sabíamos nada y del que poco a poco vamos sabiendo un poquito más. Y después vamos a acercarnos a Darfur. La situación en Darfur cada vez es más preocupante y creíamos que aquí en Radio Sefarad deberíamos hacer un pequeño paréntesis para hablar de ello. Y posteriormente hablaremos de cementerios judíos en España, cementerios judíos profanados en Argentina, y nos acercaremos también a la comunidad de Jamaica, la comunidad judía de Jamaica, a la que creo que es la primera vez que nos vamos a acercar. Y posteriormente, como plato fuerte del espacio informativo de hoy, Ana vuelve con noticias culturales que sin duda alguna serán de nuestro interés, del de todos. Por ahora empezamos, eso sí, en Oriente Medio. The Washington Post publicó ayer un artículo en el que afirma que un vídeo grabado dentro de una instalación secreta siria convenció a Israel y a Estados Unidos de que Corea del Norte estaba ayudando a Damasco a construir un reactor nuclear. Basándose en declaraciones de funcionarios estadounidenses de alto rango, el periódico indicó que el vídeo muestra a norcoreanos en el interior de la instalación, conocida por los sirios por su nombre en clave Al-Kibar. El vídeo desempeñó un papel esencial en la decisión israelí de bombardear el sitio la noche del 6 de septiembre del año pasado. Y que, como recordarán, se corrió una especie de nube de silencio en la que se olvidaba este acontecimiento, pero aquí vuelven. Ya sabíamos que estaba previsto hablar y mostrar acerca de lo sucedido. En principio, el vídeo estaba previsto que fuera mostrado ayer jueves a los miembros del Congreso. Al cierre de esta edición todavía esto no había sucedido. Según los funcionarios, el vídeo muestra además que el diseño del núcleo del reactor sirio es el mismo que el del reactor norcoreano de Yongbyon, incluyendo además una configuración virtualmente idéntica, el mismo número de orificios para las varillas de combustible.
Para nosotros concretamente no dice gran cosa, pero para los expertos esto parecería demostrar que están fabricado el de Siria con la ayuda de Corea del Norte. Esto evidentemente no es bueno para las relaciones internacionales con Corea del Norte, especialmente en este momento en el que Washington estaba consiguiendo persuadir a ese país de abandonar su programa nuclear. De acuerdo con las fuentes, los funcionarios tenían previsto decir a partir de ayer a miembros de los comités de inteligencia, servicios armados y relaciones exteriores, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, que la instalación siria aún no era plenamente funcional, que el reactor no tenía todavía combustible. Por su parte, la Casa Blanca y la CIA se negaron a hacer comentarios al diario sobre las próximas reuniones con los legisladores. Y bueno, será cuestión de esperar. Pronto sabremos qué es lo que ha sucedido en Siria y sobre todo veremos si efectivamente esa implicación de Corea del Norte implica más inquietud en la política internacional. Es lo que tiene la globalización, todos los países están mezclados. Bueno, dejamos Israel, vamos a asomarnos a una zona de conflicto, una zona lamentablemente olvidada y donde todos los esfuerzos son pocos para prevenir lo que está sucediendo. Según anunció el miércoles ante el Consejo de Seguridad, John Holmes, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, tras 5 años de guerra, violaciones de derechos humanos sistemáticas y exilio, las perspectivas de futuro de esta región sudanesa son desalentadoras. Naciones Unidas elevó la cifra total de muertos para el conflicto a 300.000. El anterior balance de 2006 la fijaba en 200.000. El despliegue de la misión de paz de Naciones Unidas está empantanado y la Agencia de Alimentación de la ONU va a reducir la comida para los refugiados por el aumento de la inseguridad. Según el diario El País, el nuevo cálculo de la ONU sobre víctimas en esta región semidesértica del tamaño de Francia es, sin embargo, poco científica. Hablamos de Darfur y según la ONU, según el diario El País, es poco científica porque serían más la cantidad de muertos. La base de la estimación que se hizo es la que se hizo en 2006, la que realizó la Organización Mundial de la Salud, y la cifra de 2006 tiene que ser mucho más alta ahora, quizá alrededor de un 50% más alta. Así lo sostenía John Holmes, que es el coordinador de asuntos humanitarios. Admitió además que no disponen de ningún estudio nuevo. Según dijo un Holmes bastante pesimista, la paz en Darfur está hoy más lejos que nunca y se le veía entristecido y furioso por la incapacidad de la ONU para poner fin a la violencia en la región. El embajador de la ONU en Sudán, por su parte, puso el grito en el cielo, exclamó que las cifras no ayudan a resolver el conflicto, que no son correctas ni creíbles. Ya ven, tergiversación en torno a las cifras, ¿les suena de algo? Según el gobierno sudanés, la cifra de muertos directos del conflicto pasó en el último año de 9.000 a 10.000. Esta estimación incluye también los fallecimientos indirectos con motivo de la penuria en las condiciones de vida en la región. Hay que destacar que además de los muertos ya son 2,5 millones los habitantes, la población, el 40%, más del 40% de la población de Darfur, que malviven en campos de refugiados. La misión de paz conjunta entre la ONU y la Unión Africana fue aceptada por Jartum el año pasado, lleva camino de convertirse en otro fiasco. Sobre el terreno se han desplegado 9.000 soldados, aunque hay que destacar que estaban previstos 26.000, en lo que se suponía que era la mayor misión de paz del mundo con la participación de Naciones Unidas, pero no llegan los instrumentos logísticos indispensables para que puedan tener éxito, ni siquiera helicópteros con capacidad de disparar. Estas son algunas de las denuncias que realizó John Holmes y, como insistimos, queríamos traerlo aquí a la radio porque esto que está sucediendo en Darfur muchas veces lo callamos y ya saben que no es la política en la que queremos seguir. Avanzamos, cambiamos de escenario completamente, entramos a hablar de cementerios, empezamos con profanación de ellos. Según la agencia judía de noticias, la DAIA condenó ayer la profanación de más de una decena de tumbas cometida en el cementerio judío Algarrobos, en el distrito bonaerense de Carlos Casares, uno de los más antiguos de la Argentina. La entidad representativa de la comunidad judía expresó a través de un comunicado de prensa que condena enérgicamente este nuevo ataque antisemita contra un cementerio comunitario. El comunicado, firmado por el presidente Aldo Donzis y el secretario general Miguel Zechin, añade que los importantes daños producidos contra una decena de lápidas constituyen una nueva profanación a pocos días de la perpetrada en el cementerio de Ubajay, Entre Ríos.
La Daya manifestó su preocupación por la peligrosa reiteración de estos hechos de extrema gravedad. Reclamó que sean investigados por las autoridades para que cese la impunidad de la que gozan los autores. Es verdad que después de cada profanación todo el mundo se echa las manos a la cabeza, protestan, hay declaraciones oficiales, delegados, subdelegados, gente importante que todo el mundo dice que es horrible, inadmisible, pero en muchas ocasiones los autores no son capturados y siguen sucediendo. Más cosas, les hablamos de otro cementerio, pero en este caso desde otro aspecto y desde aquí, desde España. El diario digital Las Provincias publicaba ayer que el antiguo cementerio judío de Sagunto se convertirá en un espacio visitable para los turistas y vecinos de la localidad en 2009. Para ello, el Ayuntamiento ha aprobado en la Junta de Gobierno solicitar una subvención de 5.000 euros para acometer una de las últimas fases de la intervención arqueológica. El arqueólogo y responsable de las anteriores campañas de excavación del cementerio judío, Matías Calvo, explicó que los trabajos tratarán de acondicionar el espacio con el desmantelamiento de los muros contemporáneos y hacer la lectura de los restos más clara. Y después se pondrá en valor los elementos descubiertos, entre los que se encuentran una treintena de tumbas, así lo dijo, y la última etapa del proyecto, los arqueólogos deberán reconstruir algunas de las tumbas, acondicionar el camino de ronda e instalar además una fuente ritual. La inauguración de este cementerio va a coincidir con la apertura del centro de visitantes de un castillo de Sagunto que se encuentra a escasos metros, con lo cual da la sensación de que la apuesta turística que están realizando es muy grande y, como destacaba este diario digital, Las Provincias, donde hemos podido leer la nota, se intenta destacar el potencial histórico de la ciudad en todas sus épocas y por ello la presencia judía cobra una especial importancia. Y más cositas, les hablamos ahora, como les informábamos al principio del informativo, después de hablar de unas tumbas históricas, porque por cierto no lo hemos comentado, pero la tumba profanada en la Argentina es el cementerio fundado en 1891, el más antiguo de la provincia de Buenos Aires. Pertenece a uno de los primeros asentamientos, a Carlos Casares, que es uno de los primeros asentamientos agrícolas judíos de la Argentina. Y después hemos hablado de estas tumbas de Sagunto que adivinamos tienen muchísimos años, y ahora les hablamos de una comunidad bastante desconocida para nosotros. Según informó la agencia judía de noticias, la comunidad judía de Jamaica emprendió la difícil tarea de reconstruir un cementerio abandonado, cuyas tumbas habían quedado en un área poco segura de Kingston y que ahora son restauradas en conjunto con especialistas. El cónsul honorario de Israel y secretario de la Unión de Congregaciones Judías de América Latina y el Caribe, Ainsley Enríquez, comentó que el inventario de las tumbas está siendo llevado a cabo y será publicado prontamente. Enríquez explicó que las inscripciones, fotografías y medidas fueron realizadas por voluntarios del Caribe y todavía falta inspeccionar si quedan restos no identificados en la superficie. Pues siempre según la nota de la Agencia Judía de Noticias, destacan que crearon en Jamaica la Fundación Beth Haim de Jamaica, que es para la reconstrucción y que es quien está encargada de recaudar los fondos que permitan asegurar que el cementerio cerrado sea mantenido de manera profesional. Hay que destacar que son 150 judíos más o menos los que viven hoy en Jamaica, incluidos israelíes que trabajan en empresas en el país y que se quedan por un par de años. La mayoría de la comunidad vive en Kingston, en la que se encuentra la sinagoga de Shahar Shalom, y la bahía de Montenegro aloja a los israelíes. Algunos pocos viven en otros pueblos. Según Enríquez, solo tienen una organización comunitaria nacional, que es la Unión de Congregaciones Israelitas, que fue creada a partir de la fusión de dos congregaciones en 1921. Además, esta comunidad jamaiquina es miembro de la Unión de Congregaciones Judías de América Latina y el Caribe y acaba de celebrar la conferencia anual número 11. Además tienen la academia Hillel, que es una escuela primaria, secundaria, secular. La relación con el gobierno nacional es excelente. Dicen que están en el país desde hace más de 350 años, participan de lleno en todos los aspectos de la vida nacional y de hecho destacaba el cónsul honorario que él mismo había sido hasta poco presidente del Fondo de Patrimonio Nacional. Pues nada, una alegría hablar de comunidades tan integradas, tan normalizada su relación con el resto de la población. Y seguimos y entramos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, que has vuelto ya.
Por fin, los extrañé mucho. Tenía muchas noticias que contar y no tenía a quién contarlas. Te veo hoy por las calles de Bucarest buscando a alguien a quien contarle. Tengo noticias culturales para usted. Cuéntanos, ya que mira, ya estamos aquí, te hemos extrañado también, cuéntanos, somos todo oídos para que nos deleites con tu información cultural. Les voy a contar, bueno, primero les voy a recordar de dos cosas de las que creo que ya han escuchado, pero van a ser este lunes, entonces les voy a recordar. Primero, el evento de Maccabi, donde participa también Casa Sefarad de Israel, titulado Israel danza su historia. Viene un grupo de baile de Argentina que se llama Regesh, y van a dar 2 presentaciones en el Centro Cultural Pablo Iglesias en Alcobendas a las 8 de la tarde el lunes 28 y martes 29. Y el lunes 28 en el Círculo de Bellas Artes también hay unas películas israelíes. Una se llama Medusas y una se llama Las tragedias de Nina, así películas de mujeres. Yo he visto muy las bonitas. tragedias de Nina. Está bastante simpática. bien, está simpática la película. Sí, bueno, y tiene algún toque bien, ¿no? Yo la recomendaría, la sí, verdad. no, y la otra también, Medusas, ya también ganó unos premios en Cannes, en no sé dónde. Pero no la he visto. No la he vamos visto, a tener que no ir a recomiendo verla. lo que no he visto. Bueno, y sigo con algunas novedades. Uh-huh. El Centro de Estudios Judeo-Cristianos prepara un evento que se llama Judíos y Cristianos ante la Shoah. El 29 de abril a las 7 de la tarde va a ser en la Universidad de CEU, San Pablo. Se llama el evento La actitud española ante el Holocausto, con el señor Luis Suárez Fernández, que es académico de la Real Academia de la Historia, Uriel Macías, a quien conocemos bien aquí en la radio, es bibliógrafo de Judaica, y Agustín Serrano de Haro, que es miembro del CSIC. Más cosas. Te robé la línea. Sí, total. Perfecto. Bueno, en Londres se va a subastar esta semana una pintura del siglo XVII que es de Peter de Greber, que se llama El niño en perfil cantando en un óvalo fingido. Esta obra pertenecía a un coleccionista de arte de Varsovia, uh-huh, y fue confiscada por los nazis y él y su familia fueron asesinados. Y hace unos años, y esta obra estaba en la lista de las obras perdidas de la época de la Segunda Guerra Mundial, y hace 2 años su actual dueño, que sabemos que es de Letonia, pero se queda en un anonimato, no sabemos nada, uh-huh, más de él, pero la ofreció a Christie's para subastar y lograron apenas ahora llegar a un acuerdo entre él y los familiares del Guttmacher, que era el coleccionista original, el dueño de la obra. ¿Cómo se llama? ¿Niño de perfil mirando un óvalo? ¿Cómo es? El niño en perfil cantando en un óvalo fingido, un nombre muy... Sí, llamativo, desde luego. Sí, sin duda. Y ahora que el acuerdo que es para los descendientes de esta gente. Exacto. Estaba en la lista de obras que se estaban buscando y ahora que se ofreció a la venta, pues tuvieron que llegar a algún acuerdo con la familia. Y una última noticia, que comienza en estos días en Viena la filmación de una película que es una biografía falsa de Hitler. La película se llama Mein Kampf, está basada de una obra del 87 que también se llamaba así, del escritor húngaro judío George Tabori. Sí, hay que destacar, para los que estén interesados, sí, hay un excelente programa realizado por Jorge Rosenblum y Alex Baer, hablando precisamente cuando murió Tabori, que fue hace poco, sí, hablan de este Mein Kampf, de la versión que hizo, incluso leen algunos párrafos. No tiene desperdicio. Yo les recomiendo, si pueden, poner el nombre Tabori en el archivo de búsqueda, y si no me equivoco, es un Revistas en la Red que se realizó hará unos 6 meses o un poquito más, y desde luego no tiene desperdicio para conocer un poquito mejor a este autor. Sí, esta obra suena fantástica. Sí. Es de el joven Hitler que llega y cuando quiso ser artista y esto, pero después empieza
a salir de su biografía, porque él vive con dos compañeros de piso que son judíos. sí. Uno se llama Herzl, y es él quien escribe un libro que se llama Mein Kampf en esta obra. Es realmente destacable figura la de Tabori. Obviamente luego le surgen todas las dudas, ¿no?, de cuáles son los límites para tratar este tipo de personajes y este tipo de hechos, pero bueno, muy destacado. Ana, gracias. Ya era hora de que volvieras. Un placer. Te esperamos la semana que viene. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y nada, buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Buen fin de Pesach. Hag Sameach todavía. Nosotros nos reencontramos el lunes que viene con más noticias, o el martes, o en cualquier momento. Saben que siempre hay algún programa dispuesto a ser escuchado por ustedes en Radio Sefarad. En Radio Sefarad, noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo donde les hablaremos de la situación en Oriente Medio, que como habrán visto está tensa. Hablaremos también de más tensión en este caso en España, en el BNG, en el Bloque Nacionalista Galego, han expulsado a Pedro Gómez Baladés. Se lo contamos, como también les hablaremos de Jean-Marie Le Pen, que sigue hablando de los detalles de la historia, refiriéndose a las cámaras de exterminio, a los campos de exterminio, a las cámaras de gas en concreto. Y vamos a hablar de una noticia curiosa. Les hablamos de que hay un grupo que quiere que se edite y que se legalice la edición de Mein Kampf. Y no es un grupo antisemita, es un grupo judío. Ya les explicamos por qué. Y además daremos el adiós a Yossi Arel, quien fuera comandante del famoso barco Exodus. Después, en la sección cultural, Ana nos traerá sin duda algunas noticias que serán del interés de todos. Por ahora empezamos en Oriente Medio. El ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, consideró que Hamás es responsable tanto de los atentados que parten de Gaza como de los resultados que provocan las medidas de respuesta, en referencia a la muerte de 6 civiles en el enclave sucedida este lunes. Según la parte palestina, a causa de los golpes asestados contra la ciudad de Beit Hanun, perecieron una mujer palestina, sus 4 hijos de 1 a 6 años, un escolar de 17 años y un miembro de Hamás. La oficina de prensa del Ejército de Defensa de Israel ha informado que en Beit Hanun se llevó a cabo una operación terrestre durante la cual la aviación y unos carros blindados dispararon en varias ocasiones contra un grupo de extremistas que se acercaba a los efectivos que participaban en la operación. Al cierre de esta edición, los militares estaban verificando todavía la información que decía que ellos tenían algo que ver con la muerte de los civiles. Lo cierto es que en cualquier caso la responsabilidad última, según el ejecutivo israelí, sería de Hamás por disparar, como de costumbre, desde zonas pobladas. Utilizar a la gente como escudo. Si recuerdan, Hamás había planteado un armisticio con Israel la semana pasada. Israel lo rechazaron, calificándolo de un intento de los terroristas de ganar tiempo para fortalecer su potencial militar. Bueno, pues si así reaccionaron contra Hamás, intentan darle fuerza a la autoridad palestina con otras medidas que en este caso son bastante significativas. Y, por ejemplo, se decidió ayer que Israel va a remover una barrera, valla, muro del control estratégico ubicado cerca de Nablus, en el margen occidental. Tony Blair, el enviado para Medio Oriente del cuarteto, presentó al ministro de Defensa Barak una lista de restricciones al tránsito de personas y mercancías que, según él, debían ser removidas. Finalmente, la medida fue tomada con el visto bueno de los organismos de seguridad y es bastante importante esta noticia porque no solamente, primero porque va a ayudar a las conversaciones de paz, pero sobre todo porque va a ayudar a la gente en su vida, en su día a día. Mientras tanto, el gobierno dijo que se va a seguir haciendo todos los esfuerzos para mejorar las posibilidades de alcanzar los acuerdos diplomáticos, hablando de las conversaciones de paz. Y les cuento más noticias breves que llegan de Oriente Medio. Por ejemplo, que por primera vez, esto es un poco anecdótico, pero no es anecdótico, es también simbólico. Por primera vez un árabe va a optar a la alcaldía de la ciudad israelí de Haifa,
por primera vez desde la creación del Estado de Israel. Se trata de Walid Hamis, un abogado israelí que ejerció de teniente alcalde hasta que dimitió en 2006 por el estallido de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, que recuerdan, en Líbano en el año 2006. Bien, pues Haaretz destacaba el domingo que esta es la primera vez que se presenta un árabe a la alcaldía de Haifa. Venimos a España. Les hablamos de, curiosamente, parece que habría menos tolerancia que en Israel. Según publicó el Faro de Vigo, el Consello Comarcal del Bloque Nacionalista Galego en Vigo decidió el jueves la expulsión de Pedro Gómez Baladés por considerar incompatible su militancia en la formación nacionalista con su cargo de presidente de la Asociación de Amizade con Israel, una asociación que para el bloque defiende un Estado imperialista. Pedro Gómez Baladés recurrirá a esta decisión, por lo que su expulsión del bloque deberá ser ratificada por parte del Consello Nacional, liderado por Anxo Quintana. El periódico destaca que si Gómez Baladés acatase la dirección del Consello Comarcal, el máximo órgano de la dirección frentista, no tendría que pronunciarse sobre este polémico caso, pero Gómez Baladés quiere que se dé el debate en Santiago, y recuerda a Quintana que cuando saltó la controversia a comienzos del año pasado, aseguró que nadie sería expulsado del BNG. Y Pedro Gómez Baladés decía que ahora quien tiene que dar explicaciones es Anxo Quintana, porque ahora sí que ha habido una expulsión. Si recuerdan, en una de las últimas entrevistas que realizamos a Pedro Gómez Baladés en De Actualidad, él decía que precisamente lo iban a expulsar después de las elecciones y que ese era el momento en el que esto sucedería. Pues parece que tenía razón y vamos a hablar con él, vamos a hablar con Pedro Gómez Baladés probablemente mañana. Puedan escuchar una entrevista con él donde le pediremos que nos explique un poquito más qué es lo que ha sucedido y cuáles son los próximos pasos que va a seguir. Recordamos que que es una expulsión simplemente por haber creado una asociación de amistad con Israel, donde para él no solamente es una cuestión israelí, sino también reivindicar de alguna manera la presencia judía en Galicia, y por esto lo han expulsado del bloque nacionalista galego. Pues vamos a seguimos también en Francia, se cuecen habas. El líder ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen, condenado por la justicia por haber dicho que las cámaras de gas nazi eran un detalle de la historia de la Segunda Guerra Mundial, reincidió en la idea en una entrevista publicada la semana pasada. El presidente del Frente Nacional recuerda en esa entrevista, para justificar su argumentación, que durante la guerra murieron 50 millones de personas, cifra que muchos historiadores elevan a 60 millones. Al entrevistador, que sugiere que el problema no es el número de muertos, sino cómo fueron matados, y recuerda al líder ultraderechista las deportaciones a los campos de exterminio, Le Pen le replica con un argumento revisionista que él no se cree esas afirmaciones y no se siente obligado a adherirse a esa visión de la historia. Bueno, pues como imaginarán, estas declaraciones no le han sentado bien a nadie. Claro que las declaraciones de Le Pen hace muchísimo tiempo que no le sientan bien a mucha gente. Lo que es destacable, les voy a destacar una de las condenas que se han hecho a estas declaraciones de Le Pen, una que viene desde España, desde el Partido Socialista Español. Dijeron que el secretario general de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, Javier Moreno, aseguró al oír estas declaraciones que Le Pen no es digno de sentarse en la Eurocámara por haber calificado las cámaras de gas de detalle de la historia. Le Pen ha demostrado una vez más que no está capacitado para representar a la ciudadanía europea, dijo Moreno en un comunicado. Además, consideró inadmisible que una persona que ocupa un escaño en la Eurocámara defienda crímenes contra la humanidad. En la opinión de este secretario general, ahora que muchos pueblos han tenido la valentía de sacar a la luz las páginas más oscuras del pasado, porque solo así se consigue construir un futuro sólido, personas de ese calibre no tienen cabida en el proyecto europeo. Bueno, destacamos estas declaraciones porque han sido las últimas realizadas, probablemente las más destacables. Seguimos desde Alemania en este caso. La agencia judía de noticias informó de que el secretario general del Consejo Judío Alemán pidió que se levante la prohibición que pesa sobre Mein Kampf, la obra central del nazismo, ilegal en Alemania. El secretario general del Consejo Central Judío de Alemania, Stephen Kramer, sostuvo el viernes que el libro en el que Adolf Hitler definió la ideología nazi debería publicarse en Berlín con anotaciones editoriales. Kramer consideró que la edición debería cargarse en Internet, donde la obra es accesible en varios países.
La verdad es que es curioso que sean precisamente el Consejo Central Judío de Alemania quien pida la edición de este libro, pero bien mirado no es tan absurdo, ya que sería una edición crítica donde estarían los comentarios reales y se evitaría de esta manera que se hicieran ediciones ilegales donde no se entendiera el gran error y horror y espanto que trajo ese libro. De hecho, el Consejo Judío Alemán se ofreció a colaborar con las notas editoriales y a solicitar al gobierno estatal de Baviera que levante la prohibición que pesan sobre este libro, porque de hecho es el gobierno estatal de Baviera quien tiene los derechos sobre el libro. La radio alemana informaba, sin embargo, que las autoridades han rechazado la idea de flexibilizar esas restricciones de un libro que fue lectura obligatoria desde que Hitler llegó al poder en el 33. Y otra cosa, hablando de Hitler, les comento, así como quieren que publique el Mein Kampf por motivos, pues como decíamos, pedagógicos importantes, el Congreso Judío Mundial manifestó su indignación por la venta de camisetas con la inscripción I Love Hitler por parte de Amazon.com. Al parecer están vendiendo camisetas, pues eso, donde se puede leer I Love Hitler. Y todavía ya se habían comprometido en enero de 2008 a retirar las camisetas, después de que publicara un artículo el semanario checo Tiden. Y bueno, pues siguen al parecer allí. El jueves 24 de abril a las 4 de la tarde, según subrayó el Consejo Judío Mundial, seguían vendiendo esas camisetas. Más cositas. Damos un adiós a una figura esencial. Yossi Arel, el comandante del Exodus, el barco que llevó a Palestina en 1947 a 4.500 supervivientes de la Shoah, murió el sábado en Israel a los 90 años. Arel había dirigido las operaciones clandestinas realizadas entre 1945 y 1948 y que llevaron a la Palestina bajo mandato británico a unos 24.000 inmigrantes judíos, transportados a bordo de 4 barcos, uno de ellos el Exodus. El navío de Arel transportó así a cerca de un tercio de los refugiados judíos llegados ilegalmente a la Palestina de aquella época, sobre la que Gran Bretaña mantenía duras leyes para limitar la inmigración judía. Probablemente, el Exodus es un barco esencial, un barco importantísimo, una página de la historia clave, pero probablemente todos la conozcamos sobre todo por aquella película de Otto Preminger, Exodus, con un guapísimo Paul Newman llevando a los judíos a Israel, a su tierra. Hemos hecho un programa especial respecto a esta figura, una mirada a la historia que pueden escuchar hoy mismo, una mirada a la historia, y ahí entramos en más detalle, así que yo no alargo más esta primera parte del informativo y vamos a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Bien, sospecho que no escuchaste, pero tienes algo que corregirme. Sí, creo que escuché y quería agregar simplemente un detalle que también leí con respecto a la noticia sobre Mein Kampf. Sí. Lo que pasa es que en el año 2015, que ya es bastante próximo, van a vencer los derechos de autor del libro y realmente toda esta idea surge del miedo de que en 2015 se van a publicar millones de copias hechas por antisemitas. Entonces quieren que por lo menos exista una copia con anotaciones de historiadores oficial, que explican por qué las cosas que dice ahí son no exactamente... son tonterías. Porque son barbaridades. ¿Por qué son barbaridades? Para que exista también algo para que la gente que quiere informarse, que tenga este recurso y que... Vaya, desconocía esta motivación, pero en general parece bastante lógico. Es lógico, sí. ¿Qué me traes? Primero traigo la Asociación Luz de Sefarad, que dirigen Matilde y Rachel Barratán, que tienen un programa de radio sobre Sefarad en Radio Exterior. Presentan un curso sobre lengua y cultura sefardí. Hoy mismo, sé que es un poco tarde, pero hoy hay en Madrid como una reunión que es solo informativa y seguramente después anunciarán cuándo empieza el curso, que es así muy innovador, muy interactivo, muy atractivo suena.
Entonces, bueno, eso les quería decir. Creo que en la página de Tarbut Sefarad pueden encontrar información más exacta. Otra cosa, ayer me ¿Cuál parece... es la página de Tarbut Sefarad? Tarbutsefarad.com, perdón. Vale. Ayer me parece que se cumplieron 100 años del nacimiento de Oskar Schindler. Sí, hicimos un programa Hicimos especial. una mirada a la historia, sin duda. Y en honor a esta ocasión, el Ministerio de Finanzas de Alemania está a punto de sacar un sello conmemorativo en homenaje a Oskar Schindler, que se va a presentar oficialmente esta semana en el Museo Judío de Frankfurt, así algo muy elegante, donde va a decir los años en los cuales vivía y la frase: aquel que salva una sola vida salvaguarda a toda la humanidad. Frase del Talmud que se hizo célebre en la película de Spielberg. Exacto, y que realmente se utiliza por Yad Vashem para los justos entre las naciones. Sí, pero quien la hizo célebre... Quien la hizo famosa es Steven Spielberg, sí, sin que ha duda. hecho famoso todo. Sí. Y voy a terminar con una noticia curiosa de Estados Unidos. Luis Ferrante es un hombre de origen italiano de Nueva York que en los años 80 estuvo en una mafia. Así, de las mafias, como las películas, las mafias de italianos en Nueva York, así. Quiero ver a dónde Pero va en la esto. vida real. Pero empieza bien, admite. Bueno, como película empieza muy bien, sí. En el año 94, el señor Luis Ferrante fue metido a la cárcel hasta el año 2003. ¿Y por qué eso es de interés? Tú seguramente querrás preguntar. No, lo veo súper interesante. Es la típica noticia que traeríamos aquí. Entró en la cárcel Ajá. y llegó a la conclusión que su vida pues no iba muy bien, que así por decirlo. Yo creo que no, también en la cárcel uno se da cuenta. Que quería, entonces lo que hizo para recuperar su vida era empezar a leer, y empezó a leer, o sea, sí, se convirtió en un erudito de primera. Entre sus lecturas leyó la Biblia, el Nuevo Testamento y el Corán. Llegó a la conclusión que la Biblia era lo máximo, que todos los demás simplemente lo copiaron y le cambiaron cosas, pero que la Biblia es El top, la cosa más maravillosa. Salió de la cárcel, se convirtió al judaísmo y ahora escribió un libro sobre eso, donde cuenta sobre su descubrimiento del judaísmo, y ahora es un judío religioso. O sea, una cosa de la mafia impresionante. Sí, el libro acaba de salir de Estados Unidos. ¿Te imaginas qué bestseller es eso? Hombre, como película no está mal. Se llama, bueno, mi siguiente frase era que ya vendió los derechos para hacer una película. El libro se llama, tiene un buen nombre, se llama Unlocked, A Journey from Prison to Proust. Bueno, pues hubiera estado bien que se diera cuenta de muchas cosas sin necesidad de pasar por la cárcel, pero bueno, si sirvió para algo. Ana, gracias. Gracias, Masha. Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana más.